están todos en sala. Bueno, nos falta uno nada más. Muy bien. Bueno, el tema de hoy, vean, es sobre la parte puramente de manejo y alimentación en la parte de lo que es destete y desarrollo. Por aquí tenemos un chat de Chan. Muy buen día, Chan. Gusto saludarte. Eso es lo que vamos a hacer, pero obviamente también vamos a tener un pequeño repaso de lo que vimos el día anterior de clase. Hoy, para consolidar pues esta parte de manejo de lo que es el destete. Y aquí vamos a hacer un resumen, ¿verdad? De todo esto, ¿va? Recuérdense que en cerdos, lo dijimos desde el primer día de clases, ¿verdad? La producción de cerdos se hace por etapa. En función de la etapa, de la edad y del peso, nosotros desarrollamos la alimentación. Eso es lo que estamos haciendo. Hablamos que solo en preiniciadores se dan 4 etapas. Esto es mejor que sea alimento peletizado. Principalmente decíamos hasta la etapa 3, que a partir de la etapa 4, que es a las 8, 9 y 10 semanas, donde se agota esa etapa, nosotros podemos dar alimento en harina, ¿verdad? Ya el cerdo lo tolera un poco más, tiene mejor respuesta. Obviamente, también hay preiniciadores en harina desde acá, pero no van a tener los mismos resultados, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta que a partir, al cerrar la tercera etapa, ¿verdad? Acá, y dar alimento en harina, obviamente de un buen concentrado, casi no hay diferencia significativa, ¿verdad? Ahora, hay diferencias en dar un alimento peletizado total desde el primer día hasta las 150 y algo de días, 22 semanas, y dar alimento en harina. O sea, eso está en función de que el alimento en harina llegamos a dar hasta 550 libras. Por ahí nos mantenemos, 540, 550 libras. Y en alimento peletizado podemos llegar hasta bajar a un mínimo de 462.5 libras y un máximo de 490 cuando utilizamos alimento peletizado. Ya hablamos de que el alimento peletizado lo absorbe de mejor manera los nutrientes, los nutrimentos del animal, por ser monogástrico. El alimento en harina muchas veces, ¿verdad? No se retiene mucho en el proceso, entonces se van a las heces. Entonces hay un poquito de, ¿verdad?, de diferencia, y por eso es de que hay más desperdicio en el alimento en harina, y obviamente por eso es de que utilizamos un poquito más, ¿verdad? Alrededor de unas 60 libras, hasta a veces un quintal si nos descuidamos. Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, hablamos también en este cuadrito de las conversiones alimenticias. Son, ¿verdad?, las mejores en la primera semana del destete. Luego llegamos a 1.13, a 1.47 y hasta 1.5. Que a partir de acá, ya en la cuarta semana llegamos a los 650, ¿verdad? Gramos por día, pero que durante las primeras, ¿verdad?, 4 semanas o dentro del primer mes de alimentar cerdos en destete, no logramos llegar a los 650. Decíamos que ese 650 o 700 o 750 es promedio y que se alcanza a partir de la cuarta semana. También decíamos que nos recordáramos esto, y nuevamente grábense esto por favor. El consumo por etapa es todo esto, y el consumo total en las 4 etapas son 37.50. Multiplíquenlo por 2.2 por favor, y es equivalente a 82.5. Háganlo. Que 32.50 es cuando sale el cerdo ya en la semana 10, y a partir de la semana 11 ya el cerdo va a una etapa de desarrollo que culmina en la semana 17 y que arranca en la semana 18, 19, 20, 21 y 22, 5 semanas,
el cerdo pasa en la etapa de engorde. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que este cerdo llega más o menos a la etapa de desarrollo, bueno, a la semana 10 y 11 que ya inicia, alrededor de las 71.5 libras. Grábense eso porque nos va a servir más adelante. Ahora bien, primera pregunta. Como hablamos de conversión alimenticia, aunque ya lo habíamos definido, pero quiero que les quede bien claro. ¿Qué es conversión alimenticia para ustedes? ¿Y qué es conversión alimenticia semanal y conversión alimenticia acumulada? A ver. La conversión alimenticia es, digamos, la cantidad de alimento que tiene que ingerir el cerdo para producir otra cantidad, la cantidad de peso, se podría decir. Por ejemplo, para producir 1 libra de cerdo tiene que comer 2 libras de alimento. Por decir, 2 libras de alimento en promedio. Es un ejemplo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, decimos que para producir uno, ¿verdad? Entonces, decimos conversión alimenticia, 1.5 kilogramos, 1500 gramos de alimento, ¿verdad? Para producir, ¿verdad? 1 kilo de alimento. Mientras que aquí estamos más equiparaditos, ¿no? 1.1 kilo de alimento, de alimento para producir 1 kilo de peso, ¿verdad? Aquí ya va disminuyendo. Vamos a ver en los otros análisis que sigue disminuyendo hasta llegar a 2.61 libras de alimento para producir 1 libra de carne, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es conversión alimenticia semanal y qué es conversión alimenticia acumulada? A ver. ¿Qué es conversión alimenticia semanal y conversión alimenticia acumulada? Yo pienso que la semanal sería como sacar un promedio de las conversiones alimenticias que ocurrieron durante esa semana. Y la Durante esa acumulada, semana. sí, sí, no sé cómo. No sabes cómo calcular. Interpreten bien. ¿Qué es conversión alimenticia semanal y qué es conversión alimenticia acumulada? Háganlo ahí, vayan poniendo la atención. Ya vamos a llegar a eso, por eso los voy preguntando. Y hoy respóndame. Esta sí me la tengo que responder de una vez. ¿Cuál es el peso? El peso de esos lechones, de ese estudio, de los lechones que se utilizaron para ese estudio. ¿Cuál fue el peso al inicio? O sea, el peso al destete de esos lechones. ¿Cuánto pesaron esos lechones al destete? Y luego ya arrancaron con el estudio. A ver. Y el Dígame. peso del destete debería ser de 12 a 14 libras. De 12 a 14 libras. No, pero ¿cuál es el peso de estos lechones de este estudio al destete? Sí, debe ser de 12 a 14 libras, pero de estos lechones, ¿cuánto pesaron cuando los destetaron? Hágalo. Ingeniero, Uh-huh. a mí me queda que el peso al destete fue de 13.49 libras. 13.49 libras. Muy bien. 13.49 libras. 13.49 libras. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ese ingeniero me dio 13.50, me dio 13.51. Va, 13.51. Muy bien. A ver, los demás. ¿Ya todos llegaron a ese peso?
Los demás, ¿todos llegaron a ese peso? No, Inge. No, va. Muy bien. Miren pues, lo que yo necesito y quiero llevarlos a ustedes a tener esa habilidad, que con datos de una matriz como esta, ustedes puedan aplicar e ir tomando decisiones. Que puedan interpretar una conversión alimenticia semanal, una conversión alimenticia acumulada. Datos importantes, ¿verdad? Bueno, en el estudio que hicieron, ¿verdad? Esos lechones tuvieron que haber llegado, decíamos, o destetado a 13.49, 13.51, por ahí va el dato, ¿ya? ¿Cómo lo sacamos? Si yo tengo un montón de datos aquí, yo sé que la primera etapa se va en la primera semana, otra semana, ya en la tercera etapa ya son 2 semanas, en la cuarta etapa 3 semanas. Esos son datos importantes que yo los tengo que saber. Tal vez no me voy a aprender, por ejemplo, los consumos por etapa, o aquí, o las ganancias de peso. Esto es importante. Tal vez sí estas conversiones para ir teniendo la idea de cómo va bajando. Pero entonces poder hacer a partir de estos datos, ¿verdad? El análisis que les dije. ¿Por qué nos sirve de mucho eso? Saber cuánto pesaron esos cerdos. Hoy ya lo tienen y si no, solo miren. Ganancia de peso diario 295 gramos por 7. Nada, lo pasan a kilos o lo hacen aquí como está en kilos. Resta a 8.20 y me imagino que les haber dado como 6 puntos y algo. Lo multiplican por 2.2 y ustedes ya saben que los cerdos que tuvieron este estudio pesaron en promedio 13.49, 13.50 y algo gramos. Ahora sí ya lo tuvieron todos. Chicos, ahora sí. ¿Puede repetir, profe? Sáquenlo basado en la ganancia diaria. Es la habilidad que yo quiero que ustedes tengan. Si me piden, bueno, ¿cuánto pesaron los lechones de este estudio? Ya me dijeron, peso esperado a la semana es 820. Eso quiere decir que como incrementaron diariamente 295, si yo multiplico por 7 días y resto a esto y lo multiplico por 2.2, lo tiro a libras y yo sé cuántas libras me pesaron esos lechones, ¿ya? O sea, necesito que ustedes vayan teniendo la habilidad de interpretación de esto. Inge, ¿Sí? Hoy, pero ese peso sería en una semana, Inge. sí, este es un peso a la semana, pero yo estoy buscando el peso inicial de los lechones. Como me dicen que hay un peso esperado a la semana de los lechones, 8.20. Y me están preguntando a cómo llegaron esos lechones a este estudio o bien a qué peso se destetaron esos lechones. Entonces le resto la ganancia de peso de todos los días de esta semana. Como me lo pidieron en libras, por eso me dio 13.51, 13.47 libras. ¿Ya? ¿Ya tienen todo ese dato, por favor? Porque hoy es de datos, chicos. Hoy es de datos. Sí, profe, ya. ¿Cómo? Sí, ya comprendí. Ya les dio eso. Va. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si usted ingresa lechones de 12 libras aquí, no espere tener 8.28. ¿Ya? Va a tener así rápidamente 7.20. Entonces, no, y entonces le va a echar el muerto al concentrado. ¿Ya? Ah, pero me dijeron que 8.20 era la salida. Sí, pero ¿a cómo ingresó sus lechones? ¿Mm? Porque lo que lo guía ahí usted es el punto de partida y la ganancia de peso diaria, ¿verdad? Entonces así es como tenemos que ir. ¿Ya? Tenemos que analizar esta parte. Bueno, sigamos acá. Las etapas, análisis químico proximal o la bromatología de estos alimentos se refiere al contenido de proteína, es lo que está aquí, al contenido de energía o grasa, a la fibra,
a la humedad. La fibra es, digamos, el contenido de celulosa y hemicelulosa y lignina que tiene un alimento. En este caso tiene que ser bajo. En comparación, perdón, con el ganado bovino, porque los bovinos son los que pueden desdoblar la fibra y obtener nutrimentos de la celulosa y de la hemicelulosa, que a través de bacterias, ¿verdad? Y protozoarios liberan esa celulasa para, ¿verdad? Para, digamos, para degradar toda esa parte de la celulosa, ¿verdad? Pero aquí entonces los niveles de fibra son estos. Y los niveles de proteína varían desde acá hasta acá en la etapa 4. Ahora bien, si ustedes tienen oportunidad de ver otros alimentos, los alimentos de alianza, por ejemplo, los preiniciadores, ¿verdad? Los preiniciadores, ¿verdad? De alianza, por ejemplo, son similares en esas etapas y llegan también hasta acá, a la etapa 4. Lo único que ahí ya no se llaman, ya no tienen este mismo nombre, ¿verdad? Entonces, Bionova 1, Bionova 2, Bionova 3, Bionova 4. En la otra empresa, en alianza, se llaman Vitalechón 1, Vitalechón 2, Vitalechón 3, Vitalechón 4. En esa empresa han sido un poquito como más diversos y tienen alimentos, tanto en harina como alimentos peletizados. Ahora bien, les doy aquí porque más de alguno hay que tener cerditos y de repente usan los otros alimentos y él se va a dar cuenta de que en algunos ese Vitalechón 1, Vitalechón 2 tienen el mismo contenido de proteína, ¿ya? Y no tienen 23.5, tienen 19%. Una mala estrategia de mercado o una estrategia no muy leal de mercado puede decir, va, que alguien diga, ah, miren, pero es que este alimento que tiene 19% es de menor calidad que este que tiene 23%, comparando las dos casas comerciales. Y no es cierto. Lo que sucede que en este caso de la otra empresa tiene un 19% de proteína, pero además, aunque la proteína no esté reflejada, ahí el formulador ingresó, elevó un poquito más algunos niveles de aminoácidos, que ya cuando el cerdo lo consuma, va a ser parte de la proteína real que él va a absorber. Y a lo mejor ingresó algún promotor de crecimiento a la formulación o algún aditivo que le hace una mejor absorción. Aunque la formulación aparezca ahí que tenga 19% de proteína. ¿Oye? Hay una diversidad de alimentos. Yo siempre digo, todos los alimentos son buenos. Y como se los he dicho acá, y se lo repito, los cerdos realmente a la conclusión que llegaba yo, que es bueno que dependan o alimentar cerdos con alimentos peletizados a las 3 semanas. Y ya después podemos, con la finalidad de ir bajando costos, trabajar con alimentos en harina e inclusive tener la oportunidad de hacer nuestros propios ¿qué? Alimentos para bajar esa factura en alimentos balanceados. Eso es lo que podemos decir. Otra vez repito, todos los alimentos son buenos, alimento en harina o en alimento en peletizado. ¿Cuál es la diferencia del peletizado? Pues obviamente, ahorita vamos, Vinicio, el alimento peletizado va a haber menos desperdicio. Ya decíamos, vamos a utilizar 540, 550 en harina y en peletizado podemos utilizar hasta un mínimo en algunas formulaciones de 462.5, 490, ¿verdad? Entonces, esas son algunas diferencias de los alimentos. Sí, Jordi, Vinicio, decime.
no es muy difícil. Y lo que más se facilita es utilizar alimentos en harina y factibilidad de hacerlos a partir de la semana 8, 9, 10. O sea, me sustituyo esta etapa, ¿verdad? Y doy alimentos en harina, ¿ya? Entonces, trabajo eso. Inclusive, vean, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer los alimentos en la escuela en un momento dado, ¿verdad? Y yo elaboré alimentos preiniciadores. El problema con los alimentos preiniciadores y es que da mejor resultado el pellets, es por eso que se retienen un poquito más y hace menos desperdicio el lechón. Entonces es una de las ventajas. Pero lo que hice yo en la escuela fue trabajar preiniciadores en harina, pero les adhería, por ejemplo, saborizantes. Me llegué a dar cuenta que el saborizante de cocoa era el que más atraía al cerdo, el cerdo pequeño. Entonces ahí lograba yo tener menos desperdicio y mayor consumo, ¿ya? Entonces realmente tuvimos buenos resultados, ¿verdad? O sea, tuve la oportunidad de ir evaluando eso y hasta el extremo de comenzar con alimentos en harina desde el quinto día, ¿va? Así como se recomienda eso. Pero sí me he dado cuenta que, y por eso es que les permito decir esto, que muchas veces es mejor utilizar estos alimentos y comenzar a formular ya para uno, que es más factible, a partir de la semana 8, porque a partir de la semana 8 ya el cerdo hace un mejor aprovechamiento del alimento en harina, ¿verdad? Mientras que aquí, en el primer mes de vida que pasa en destete, ¿verdad? Hace un mejor aprovechamiento del alimento en pellets, ¿verdad? Entonces, a esas conclusiones he llegado en tanto trabajo que se ha hecho de esta parte, ¿oye? Y sí es factible de elaborar los alimentos, más hoy en día que el costo de la maíz y la soya, por eso es que se han elevado tanto los alimentos. El año pasado, cuando inició la pandemia, estábamos comprando la soya a 140, 150 y hoy la cotizan hasta 350. El maíz se compraba 80, 90 quetzales y hoy, en lo particular, se cotiza 150, 160, pero a la ENCA se lo venden a 240. ¿Por qué? Porque las empresas que le venden a la ENCA tienen que pasar ese proceso de guatecompras y hay un montón de cosas. Si yo quiero cotizar, tengo que comprar timbre, tengo que meter fianza, tengo que hacer un montón, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre les he dicho que la ENCA realmente cuesta, ¿verdad? Producir con costo bajo, ¿ya? La ENCA es muy particular para producir, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Y rápido uno piensa, ¿va? Hemos tenido bastantes discusiones con alguna gente del consejo, entonces, ¿por qué no producimos nuestro alimento? Sí, el problema es que lo podemos producir, lo que le estoy diciendo, pero para producir todos los alimentos en la ENCA tenemos que comprar 18 diferentes ingredientes. Y eso es lo que nos dificulta porque nos amarra el proceso de guatecompras. Uno me vende soya, el otro me vende maíz. El otro me vende un aminoácido, el otro no lo tiene, lo tengo que ir a comprar. Entonces, como todo sale a licitación al sistema, el que solo tiene soya, solo me vende soya, ¿va? Entonces le tengo que comprar de repente a 12 vendedores, imagínense. Entonces, eso es el problema que se tiene ahí. Ahora, en lo particular, es muy, muy factible, ¿verdad?, de realizar. Eso es lo que hemos logrado ahí. Bueno, no sé si con eso respondemos la pregunta y si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, seguimos. Selección. Más que una selección es ir observando los cerditos para darle un mejor tratamiento. Lo he dicho, perdón. Lo primero que tiene que hacer el encargado es llegar a las 5:30, 6 de la mañana, antes de que lleguen sus trabajadores, por dar el ejemplo, y ve, primero maternidad, por cuestiones de bioseguridad.
luego pasa a destete, luego pasa a gestación, luego a crecimiento, a desarrollo, a engorde y ahí también a reemplazo. Después va a ver cómo está funcionando la separadora de cerdaza, cómo está de sólidos, cómo está las lagunas de oxidación, cómo está trabajando el sistema de gas. Esa es una supervisión así, superficial al principio. Durante esta supervisión, uno ve aquí la parte de las cunas donde tienen sus lechones. Sobre todo lo que acaba de destetar, ¿verdad? Sobre todo lo que acaba de destetar. ¿Por qué? Porque en los primeros días después del destete es donde los lechones, que son más pequeños, comienzan a retrasarse en peso y algunos hasta perder peso. Y manifiestan estos síntomas. Pelo hirsuto, ¿ya? Se quedan aquí, porque a veces no pueden combinar mucho. ¿Por qué? Porque están sometidos a una competencia con los demás. Por eso es bien importante que si se maneja por lote, ¿verdad? Se haga por lo menos una división de cerdos grandes o de más peso y los cerdos pequeños o de menos peso. Y por eso es importante no destetar los lechones que no llegaron a 9 libras. Porque un lechón de menos 9 libras regularmente pasa esto. Mira, les da hipotermia, tienen problemas. Entonces esos lechones hay que darles un trato especial en la parte de destete. ¿Qué trato especial le doy? Los cambio, quito este de aquí, quito este de aquí, me voy por todo y al final me quedé con unos 5 o 6 lechones y los voy a manejar aquí en una jaula individual. Le doy sustituto lácteo, le puedo remojar el alimento para que ellos vayan consumiendo mejor. Si miro que están así, pues les puedo poner algún antibiótico. Si miro como este que tiene aquí un poquito como inflamadito, entonces utilizo dipirona, algún antiinflamatorio, ya ese es el tratamiento especial. Le pongo sustituto lácteo y ya los voy cuidando más hasta el final que los voy ya me van a ganar adecuadamente el peso que según las tablas que ya vimos, ¿no? Controles y registros que tenemos que llevar. Ya se dieron cuenta que en cada etapa llevamos registros, ¿verdad? Aquí esta etapa también hay que llevar registro. Por ejemplo, el número de cerda. Si los lechones son F1, ¿ya? Si son cerdos de engorde, porque los lechones F1 se recuerdan que las lechonas, ¿verdad? O las hembras, las tenemos que ya ir haciendo el proceso de preselección. ¿Cuántos vendimos? En el caso de la ENCA, que vende el 60% de sus cerdos en lechones. ¿Qué lote? O lotes. Pues si estamos trabajando por camada, pues ¿qué lote? Puede ser lote 10, camada 20, por ejemplo, o camada 50. Peso promedio, cantidad, fecha de destete. O bien lotes 1, 2 y 3, ¿verdad? O bien lote, por ejemplo, sería 10. ¿Qué camadas? Camada 19, camada 20, camada 21. Así es como lo manejamos. Mortalidad. Ingresaron, por ejemplo, 20, que es lo más pertinente de manejar en estos corrales, de 12 a 20 cerdos. Y también en los corrales de desarrollo y engorde, que no pasen de 30, ¿verdad? De lo más pertinente, ¿verdad? En cuanto al número de cerdos por corral. Entonces, ¿cuántos ingresaron? ¿Cuántos murieron? ¿En qué fecha? Y así voy poniendo aquí el saldo. Esto me permite llevar un mejor control. Vacunas y desparasitantes, ¿no? Primero, a la semana, a los 28 o 30 días, puedo aplicar la PPC si es que hubiera. Lo hemos dicho, por eso todos han visto que PPC está en rojo, en todito lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? En reemplazo, en gestación, en maternidad, ¿verdad? Entonces no lo estamos poniendo, no estamos aplicando. Gracias a Dios estamos libres de PPC. Si aplicamos PPC, entonces 28 o 30 días. Y además desparasitamos de una vez a esta edad.
desparasitante, ¿verdad? A los 40 días sigue en la granja, la zona donde está la granja, hay brotes de erisipela, tenemos que aplicar erisipela. Sí, hay un fuerte problema en micoplasma, aquí tenemos que volver a poner la tercera dosis de micoplasma a los 40 días, porque ya pusimos 2 cuando eran lechoncitos, ¿verdad? Allá, en la primera o en la tercera semana. O bien, podemos poner una aquí y otra acá, ¿verdad? Y ya nos vamos con eso. O bien ponemos las 2 acá y si miramos que no hay mucha incidencia, pues no vacunamos aquí. Eso va a depender de las condiciones donde esté ubicada la granja. Todas las vacunaciones, todas las desparasitaciones o vitaminaciones que le podemos hacer a estos cerdos que están aquí, ¿verdad? Todo va al cuello. Y en esta edad van con una aguja 20, número 20, calibre 20. Y el tamaño máximo va a ser de 1 pulgada, 20 por 1. Para aplicar el yodo, por ejemplo, utilizamos una 20 por 0.5, ¿se recuerdan? Aquí ya podemos utilizar hasta una 20 por 1. Si fueran cerdos grandes, ya utilizaríamos estas, que son 18 por 1.5, pero muchas veces es mejor utilizar una 18 por 1. Todos digamos, los productos que se aplican aquí van al cuello, aquí al cuello, ¿verdad? Esto es lo que se tiene. Bueno, recordemos que las vacunas se manejan en cadena fría, alrededor de 3, 4, máximo 7 grados centígrados en la refrigeradora. No en el freezer, sino que abajo. Si lo metemos en el freezer, descomponemos alteramos la vacuna y no es conveniente, ¿verdad? Ahora, la cadena fría consiste en no descuidarnos que estas vacunas suban mucho la temperatura cuando las vamos a aplicar. La mayoría. Entonces, ¿qué hago? Si las compro en la veterinaria, por lo menos si se me olvidó la hielera, me las dan de una vez ellos digamos, en una bolsa protegida con algún papel, hasta periódico, y me lo llevo a una bolsa plástica, le meten un poquito de hielo y me la dan. Llego, la quito la bolsa y todo y la puedo dejar con todo y bolsa, ahí la puedo dejar en la refri. Cuando la voy a utilizar, agarro mi hielera, que puede ser una de estas o una de Duropor, le meto unas 2 bolsitas de hielo, ¿verdad? Y ahí agarro mi vacuna y ya me la llevo a la granja a vacunar. Ahí la vacuna siempre la voy a tener acá. Es lo que hacemos también en aves. Pero tanto en aves como en cerdos, hay algunas vacunas que no deben de ponerse a ese nivel de temperatura, sino que es mejor ponerla a temperatura ambiente. Y hay algunas vacunas de algunas casas de micoplasmas que cuando aplicamos la vacuna en frío, causamos un shock térmico a nivel cerebral en el cerdo. Entonces, solo aplicamos eso, como va frío, entonces el cerdo se queda como convulsionando. Y si no actuamos rápido, se nos muere. En los primeros 30, 60 segundos se nos puede morir el lechón. Entonces tenemos que tener cuidado de leer las especificaciones técnicas o preguntar, ¿verdad? Si no están las especificaciones técnicas y nadie nos puede dar razón, ¿qué tenemos que hacer? Es ver la reacción de la primera vacuna. Si miramos que el cerdo convulsiona rápido, lo sacamos al sol, le damos calor y le damos aire, así como cuando revivimos los lechoncitos para que haya menos natimortos, y ya digamos, lo regresamos a la vida. Eso puede pasar. También a veces reaccionan así cuando aplicamos una mayor dosis de desparasitante, sobre todo cuando aplicamos las famosas ivermectina, ¿verdad? Esto también hasta cuando se utilizaba mucho ivermectina en ganado bovino, habían veces que los terneros, ¿verdad?
a veces se quedaban ahí un poquito así como queriendo convulsionar, ¿verdad? Entonces, pero esto, lo que tenemos que tener cuidado es usar la dosis recomendada, ¿verdad? Que viene en la especificación técnica, ¿verdad? Del producto. Entonces, así se manejan lo que son las vacunas, ¿verdad? En esta parte. Ventas, en el caso de la ENCA hay que poner la fecha, lechones vendidos, peso promedio, el envío y el número de factura para llevar todo el registro y que el encargado lo pueda mostrar en algún momento de alguna auditoría. Eso sería en cuanto a la parte relacionada con los lechones. Ahora vamos a pasar, si no hubiera alguna duda, algún comentario, sobre el manejo de desarrollo y engorde. A ver, alguna duda que tengan sobre lo anterior o algún comentario que tengan ahí sobre la parte anterior. ¿No? Bueno, no, va muy bien. Entonces, ¿verdad? Hoy vamos a ver la parte de manejo de desarrollo y engorde. Esa es otra área, pero nos va a servir la base anterior. Vean. En esta área, ¿verdad? Los manejos más importantes, aquí ya casi no se vacuna, no se desparasita, ¿verdad? Salvo que haya un brote general en la granja y miramos que es micoplasma, pues ahí lo que hay que hacer es vacunar toda la granja, o si solo tenemos estas fases, pues vacunar ahí. Y algunas veces pues miramos que un cerdo perdió apetito, lo están golpeando, a veces hay que quitarlo de ahí, hay que aplicar algún antibiótico. Esas son atenciones que tenemos que ir desarrollando. Recuérdense que desde destete hasta la semana 22 perdemos un 2%, ¿verdad? Entonces, de mortalidad. Mientras no haya algún problema, la granja no va a vacunar, no va a desparasitar, no va a hacer nada en destete. Lo único que en desarrollo y engorde, lo único que va a hacer es que va a limpiar, ¿verdad? Los corrales todos los días, ¿verdad? Todos los días, a lo mínimo unas 3 veces por semana. A lo que puede hacer es limpiar de lunes a viernes y a veces dejar un poquito ahí el fin de semana, porque en el fin de semana siempre, muchas veces, pues los muchachos tienen que tener su descanso, ¿verdad? Y si tenemos 3 trabajadores, de repente solo uno va a llegar. Entonces le decimos, dedícate a alimentar y a ver otras cositas y dejar la parte cuando ya el lunes que estén todos y lo limpian, ¿verdad? Eso son algunos ajustes que en la práctica se pueden hacer. Ahora bien, si se dan cuenta, el principal manejo va en función de saber alimentar los lechones o el cerdo ya en desarrollo, que ya no es lechón, porque ya está en la fase ya más avanzada. Entonces, en este sentido, es bien importante manejar lo siguiente. Saber que en la actividad pecuaria del 70 al 80% de los costos generales están representados por la alimentación. Eso es en aves, eso es en gallina ponedora, en pollo engorde, en cabras, en bovinos, ¿verdad? En cerdos. En bovinos todavía se puede paliar un poquito menos, pero siempre anda ahí alrededor del 70. Aquí podemos llegar hasta el 80 y hasta el 82. Ahora, por ejemplo, también podemos decir que las etapas de desarrollo y engorde representan desde el 75% hasta el 82% del total del alimento que se consume un cerdo para ser engordado en toda su vida. Por lo tanto, tanto en desarrollo como en engorde son las etapas que representan el mayor costo de producción y donde se acumula la mayor cantidad de alimentos. ¿Miren? Ya dijimos 75 a 82%. Comprobémoslo ahí, por favor. Por eso les dije, ahí se aprenden esto. Entonces sumen ahí.
Allá en el cuadrito anterior dijimos que el cerdo se iba a consumir en las 4 etapas y estamos en las 4 etapas de iniciadores. Cuando cierra la 4ª etapa, ¿cuánto de alimento dijimos que llevaba en libras? A ver, ¿quién nos recuerda? 82.5. ¿Se recuerda? 82.5. Yo les dije, grábense eso. 82.5. Más, vayan anotándolo ahí, 220, que es lo mínimo que se consume un cerdo en alimento peletizado en la fase de desarrollo. Más 160, que es lo mínimo que se consume un cerdo en la fase de engorde en el sistema de alimentación peletizada. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Ahí vamos a ver. Chicos, en esa suma que dijimos que hiciéramos. 462.5 libras. ¿Perdón? 462.5 libras. 462.5. Bueno, entonces, como ya les di, ¿verdad? Los datos de consumo, desarrollo y engorde, ¿cuánto de ese total de alimentos representa el consumo en desarrollo y engorde? A ver, ¿cuánto les dio? Háganlo ahí. Háganlo ahí. ¿Cuánto les dio? Ingeniero Solani. ¿Perdón? ¿Vamos? Por favor. ¿Alguien quería participar? ¿Cuánto les dio ahí? Solo de consumo, el porcentaje. 220 más 160, ¿cuánto representa de los 462.5? Chicos. 82.16%. 82.16%. Es lo que acabamos de decir aquí. ¿Ya? Lo mínimo es 75. O sea, ahí es donde se concentra más, ¿verdad? Eso quiere decir de que preiniciadores, un cerdo se puede consumir el 25% del total o a un 18 a un 25% del total de los alimentos consumidos. Obviamente, consume poco, pero los alimentos son más caros, ¿verdad? Son mucho más caros. Bueno, miremos aquí. Cuando Ingeniero, ya disculpe. llegamos a desarrollo y engorde, entonces ya el cerdo está más resistente, ya no necesita mucha atención. La atención que necesita es lavar y limpiar. Aquí tenemos, miren, a don Catalino, muy bueno para la parte. Él es el que nos saca realmente el chance ahí, pues por lo menos con las otras personas, ¿verdad? Aquí. Pero la parte técnica de manejo realmente, don Cata, tiene capacidad de sacar. Él ya. A veces uno prefiere un trabajador de esos que tener como agrónomo un encargado en una granja. Lo único que a él no se le puede recargar la parte de análisis y registros, ¿no? Pero sí se puede inseminar, puede castrar, puede descargar el cerdo, puede hacer un montón de cosas. Y si uno no llegó en un par de días y algún cerdo se enfermó, sabe qué antibiótico aplicar, sabe atender partos, sabe todo. Entonces a veces es preferible tener acá un encargado como él y pagarle un poco más que tener un agrónomo encargado. ¿Saben por qué? Porque hay muchos agrónomos que ya no quieren entrar a las granjas, solo se quedan en la oficina, ¿ya? Ahí viendo nada más y delegan en sus trabajadores toda la actividad. Entonces, así no. Así prefiero tenerme a un Cata que es pilas para hacer todo eso y me encargo yo de hacer los análisis de todo esto, ¿verdad? Porque Don está muy bien capacitado, a él le gusta eso, ¿verdad? Llega como a las 6 menos cuarto a la granja y a veces son las 4 por ahí, y si hay un parto se queda teniendo el parto hasta que salga a las 6 de la tarde. Esa es actitud, ¿verdad? Que muchas veces decimos que lo que nos lleva al éxito no son los conocimientos, es la actitud, la que nosotros, es el saber ser, ¿verdad? Que hemos dicho. Bueno, en este caso,
ya los cerdos ya son más resistentes. Ya no van a tener mucho problema, solo es de limpieza. Y la alimentación, ahí sí. Ya pueden recibir dietas en harina. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Su aparato ya está un poquito más desarrollado y adaptado también ya a esa parte. Cerdos en etapa de desarrollo. La ENCA trabaja la misma densidad en la etapa de desarrollo que en la etapa de engorde. Aquí en la iniciativa privada se le dice sitio 2 y sitio 3. Sitio 2 en desarrollo y sitio 3 cuando tienen separados los sitios, ¿verdad? Entonces se escucha de esa manera. Sitio 2 y sitio 3. Ahora en la ENCA nosotros trabajamos las mismas etapas en el mismo corral. De esa cuenta vamos a manejar las mismas densidades. Y las densidades ya a partir de la etapa de desarrollo pueden ser 1 metro en clima frío, 1.10 metros cuadrados en clima templado y 1.20 metros cuadrados en clima cálido. Los corrales nuestros, como lo pueden ver aquí, son alrededor de 3 metros de ancho por 6 de largo. Por ahí andan las dimensiones, serían 18. ¿Cuántos corrales, cuántos cerdos, perdón, tendríamos que tener en cada corral en las condiciones de la ENCA? Vamos a ver. Dígame. ¿Cuántos cerdos deberíamos de tener en los corrales de la ENCA según las dimensiones? A ver. Chicos, ¿cuántos? De 1 a 10 por metro cuadrado, ingeniero. De 1 a 10 por metro cuadrado, dice. O 1.10 por metro cuadrado. ¿Cuántos cerdos entonces tendríamos que tener en esos corrales? ¿Ya? Por favor, háganlo rápido. Vamos avanzando. ¿Cuántos cerdos por corral deberían de haber en la ENCA? A ver. Serían 16 cerdos. 16. Muy bien, 16. Los corrales, ¿verdad? Eso lo vamos a ver bastante en la práctica, en las instalaciones. Pero aquí, por ejemplo, se recomienda ya una charca, que lo mejor es que sea del ancho del corral, 3 metros, en este caso, y 0.90 a 1 metro de acá, de ancho. 3 metros de largo, en el caso de la fosa, por 1 metro de ancho. Unos 10 centímetros ahí, ¿verdad? De 8 a 10 centímetros. Y ahí, ¿verdad? Ahí va a estar el agua que el cerdo no va a llegar a tomar agua acá y va a botar, ahí se va a quedar. Esa charca le va a servir también para mantener el estrés calórico del cerdo. Sí, José, decime. Dije, ¿qué medidas tiene el corral? El corral tiene 3 por 6, 18 metros cuadrados. En este caso, la charca va a tener 3 de largo por 1 metro de ancho o 90 centímetros de ancho. 10 máximo de profundidad, entre 8 a 10. Entonces ahí el cerdo va a llegar a tomar agua porque los biberones o los bebederos van a estar aquí. Los comederos van a estar más o menos acá. No se ven en la foto, pero están para acá, en la entrada, digamos. Porque en esta parte de acá está el corredor en medio. ¿Se recuerdan? Que visitaron la granja. Entonces uno pone un comedero aquí y otro comedero acá. Al final es como que tuviera un comedero para cada corral. Porque usted lo pone en medio de esta, lo instala en medio de la pared, acá. Y a este lado acá. Cerca del ¿cómo se llama? Del corredor para que no le cueste al muchacho vaciar lo que es el quintal de concentrado, ¿verdad? La pendiente tendrá que ser alrededor de un 5 al 7%. Si le dejan nada más un 2, le va a costar drenar todo este estiércol porque siempre va a haber estiércol aquí. Lo que buscamos es que el cerdo coma más o menos por aquí donde va a estar el comedero, ¿verdad? Y luego vaya a tomar agua y defeque de una vez aquí. Eso ayuda. Obviamente siempre van a defecar por acá, pero ya va a ser menos.
En el caso de nosotros decíamos los mismos corrales utilizamos. Aquellos que vi, estos ya son corrales diferentes, ¿verdad? Entonces, de otra granja. Y en clima siempre frío 1, 1.10, 1.20. Si yo tuviera corrales separados, ¿verdad? De desarrollo y engorde, entonces lo ideal es darle 0.80 metros cuadrados aquí por cerdo, no 0.90 metros cuadrados aquí y 1 metro cuadrado acá, ¿verdad? Cuando tengo separado esto, para llegar a 1.10 y a 1.20. Eso es lo ideal. Bueno, y viene la parte de alimentación, ¿ya? Viene la parte de alimentación, que es lo más importante de acá. Ahí hay una tabla de consumo estimado por cerdos PIC bajo condiciones ideales. Obviamente estamos viendo la granja tecnificada, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir viendo. Entonces, esto es alimento todo en harina. Miren, hemos venido manejando, ¿verdad? La parte de alimentos en pellets, ¿verdad? Esto es todo alimento en harina, inclusive en cerdos, ¿verdad? De preiniciadores, en cerdos pequeños, todo en harina, ¿no? Pero son datos, pues, que ya les dije, varían en función de qué, ¿verdad? De que el alimento pelletizado se aprovecha un poco más. Y por eso es que decimos que está bien depender de alimento pelletizado en las primeras 3 etapas. Pero a partir de la 4ª etapa ya puedo dar alimento en harina. Obviamente, es usted quien toma las decisiones. Aquí vamos a hablar de un montón de opciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy trabajando alimento, el más caro, por ejemplo, el pelletizado, pero me descuido un poquito en detección de celos, en el programa de inseminación, ¿ya? En el horario de comida, ¿ya? Entonces ahí puedo fortalecer lo otro y trabajar alimento en harina y voy a tener los mismos resultados, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no solo es el alimento, ¿ya? Es todo lo otro, todo el otro componente que ya vimos. Ya el viernes vamos a ver costos. Miren cómo influye todo esto ya cuando integramos la granja. Pero con fines de analizar este documento, no le pongan atención a esto porque estas son marcas. ¿Ah? Edad en días, edad en semanas, peso en libras según edad, ¿verdad? Consumo, libras por día, libras a la semana, acumulado, ¿verdad? Conversión alimenticia semanal y conversión alimenticia acumulada. Aquí sí quiero que quede claro la definición de lo que es conversión alimenticia semanal y conversión alimenticia acumulada. Vamos, Junior. Ingeniero, así como la conversión alimenticia no varía según la línea comercial. Bien. La línea comercial del cerdo y también la línea comercial del alimento. ¿Ya? ¿De qué casa es? Siempre hay una diferencia, pero no hay una diferencia altamente significativa. También va a depender la respuesta del cerdo y eso va relacionado con la línea, con la genética. Aquí estamos hablando, ¿verdad? De cerdos híbridos, las líneas PIC, vimos ahí, o bien puede ser la línea TOPIC, ¿verdad? O sea, estamos hablando de alimentación en cerdos, ¿verdad? En sistema intensivo, ¿verdad? No sé si ya con eso te queda más claro tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias. ¿Verdad? Aquí vas a ver un poquito de diferencia y aquí las vamos a ver entre alimento pelletizado y alimento que en harina. Vean. Entonces, ¿qué es conversión alimenticia semanal y qué es conversión alimenticia acumulada? Ahora sí, necesito que definamos bien eso. Por favor, para poder interpretar esa parte. ¿Qué es?
conversión alimenticia semanal y qué es conversión alimenticia acumulada. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia? Ingeniero, yo creo que la semanal es el resultado de la operación del peso ganado en esa semana por el alimento consumido. En esa semana. Muy Ajá. bien. Eso es. Y ya la acumulada, pues es la que se va sumando semana por semana, digamos. Una Ajá. semana nos salió 2 puntos y algo, se suma a la siguiente semana y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Es la relación que hay entre alimento consumido hasta donde llega el cerdo y el peso ganado acumulado hasta donde va el cerdo. ¿No? Pero es el acumulado que va en respuesta desde el día que usted lo comenzó a alimentar en destete. Ahora, como ya definimos que era semanal y acumulado, ubiquémonos aquí en el día 91. Esta tablita me gusta porque tiene todo. Aquí está la otra, ¿no? Similar, pero esta no tiene consumo diarios, peso, consumo los tiene semanales. Y está el consumo acumulado de alimento y solo tiene conversión alimenticia acumulada, ¿verdad? Esta es la otra, de esta misma casa, un poquito más reciente. Pero esta ya es con alimentos, digamos, peletizados, como bien lo decía. En esta casa también hay alimentos peletizados. Se denominan Vitalechón 1, Vitalechón 2, Vitalechón 3, Vitalechón 4 y se utilizan casi de la misma manera que el plan Purina que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, ahora bien, aquí estamos viendo ya puramente la parte descrita diaria, por semana y todo, con alimentos en harina, ¿verdad? Ya vimos más o menos cuánto se consume el cerdo en desarrollo y en engorde, ¿verdad? Y las edades y las etapas en pellets, ¿verdad? Alimento pelletizado. Ahora empecemos a ver y miremos aquí. 21 días, 13 semanas, ¿verdad? Y miramos que hay un peso en libra de 99.1. Entonces, como ya sabemos que es conversión alimenticia semanal y acumulada, y cómo se saca, entonces lleguen al 2.37, por favor. Sáquenme esta conversión alimenticia acumulada. A ver si realmente este dato está bien. Conversión alimenticia acumulada de 2.37 a la semana 13 de edad del cerdito. ¿Ya? 2.37. Saquémoslo ahí, por favor. 2.37. 2.37. A ver, ¿ya lo tienen? ¿De dónde sacamos? Se sacó ese 2.37. ¿Ya lo tienen, por favor? ¿Ya? Esa sería la conversión semanal. Semanal. Eh, ¿Ya lo tuvieron? y sale del consumo semanal dividido el peso en libras de esa semana menos el peso en libras de la semana anterior. Ajá. 99.1 menos 87.7. Ahí ya tienes el peso acumulado, el peso de la semana. Y como te dan ahí el consumo semanal, entonces obviamente lo relacionas y ya tienes el 2.37. Ahora bien, hoy saquen el 1.67 de esa misma semana. Saquen el 1.67, que eso ya es conversión alimenticia que acumulada, para que miren la diferencia. Vamos. ¿Ya la tienen? Conversión alimenticia acumulada. 1.67. Ya todos llegaron al 1.67. Háganlo ahí. Alimento acumulado, y por ahí lo tienen, ¿verdad? Ahí está el alimento acumulado, es de 144.1. Dividido peso acumulado. Ya no es peso a semana.
¿Cuánto le dio? 1.67. ¿Ya lo tienen? Sí, da eso, ingeniero. Da eso. Vaya. Muy bien. A ver, los demás, ¿ya lo tienen? ¿Les dio eso mismo? Si alguien tiene dudas, por favor, rápido nos indica para ir explicando. Vamos. ¿Todos llegaron al 1.67? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Todos? Alguien, por favor, que tenga duda. Necesito, por favor, porque esto y el examen va a venir de interpretación de ese montón de cuadros para todos. ¿Oyen? Entonces, el examen final viene encargado de este. ¿Perdón? No me da, no le da a Jordi Vinicio. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Quién de los dos que ya dijeron que les había dado la señorita que nos dijo que sí daba eso, que nos explique ahí para que Vinicio, ¿verdad?, lo pueda realizar. Y los demás que no lo han realizado, que lo realicemos en conjunto. Por favor, a ver, ¿qué hizo? Vamos. Para llegar al 1.67. Por favor. Sino que nos ayude el jovencito que nos había dicho que ya le había salido eso. Uno de los dos, por favor. ¿Cómo lo hicieron? Hay dos formas de sacarlo. Ingeniero, como yo lo hice, fue el alimento acumulado en esa semana dividido el peso en libras de esa semana menos el peso al día del destete. Ajá, muy bien. El peso inicial al destete, esas 13 libras no son respuesta de este alimento. Esas son libras de allá de maternidad, no son de destete. Muy bien. García Casía creo que nos dijo, ¿verdad? Muy bien. Jordi, ahora ya te queda más claro. Entonces 99.1 menos 13, ¿va? 144.1 dividido ese resultado les da el 1.67. ¿Queda claro? Muy bien, va. Por favor, miren, no duden en preguntar, eso es importante, por eso vamos paso a paso y por eso es de que el día viernes vamos a trabajar bastantes cálculos y no se queden con dudas, por favor. Bueno, ya aprendimos a analizar estos cuadritos, ahora veamos. Miren acá, sáquenme la conversión alimenticia semanal en la última semana y también la conversión alimenticia acumulada de la última semana. Semana 22. Semana 22. ¿Ya la tienen? $3.81. Ahora ven la acumulada, siempre por el mismo método. ¿Les dio 2.61? A ver, 2.61 les dio. Sí, da eso, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí da, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces empecemos a ver las diferencias, ¿verdad? Lo que preguntaba alguien, y todo esto hay resultados diferentes, y sobre todo si utilizamos harina y si utilizamos pellets. Miren la gran diferencia, lo que les he dicho. Aquí el consumo acumulado llega
a 5.5 quintales, ya se dieron cuenta, ¿verdad? En pellets dijimos que utilizando lo menos en desarrollo de engorde, ¿verdad?, que son 220 más 160 libras mínimo, llegamos a un consumo de 462.5. ¿Ya? Hemos llegado también hasta un máximo de 490. 490. Eso es lo que hemos llegado. 494 por ahí. En consumo acumulado. En alimentos también peletizadores. ¿Ya? O a veces utilizamos alimentos en las primeras 10 semanas peletizados y en las últimas semanas usamos alimento en harina. Y ahí más o menos andamos como en 494 también. O sea, ahora bien, solo para que tengan una idea. Nosotros cerramos en las 17 semanas, por ejemplo, la etapa de desarrollo, cuando utilizamos plan Purina. ¿Ya? Anda aquí en harina, anda a 2.11. 2.11 en la semana 17. Si fuera alimento peletizado, anduviéramos en 1.94, a veces en 1.89. En alimento que peletizado. Aquí andamos 2.11, mil, pero podemos andar en 1.89, 1.90, máximo 1.94. Cuando trabajamos, pues, la semana 17, y así hay algunas diferencias, ¿ya? ¿Qué es mejor? ¿1.90 o 2.11? A ver. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿1.90 o 2.11? 1.90. 1.90. Ahí estamos diciendo entonces las bondades del alimento en, digamos, cuando usamos todos los alimentos en pellets, en alimento pelletizado. ¿Ya? Ahora bien, miren acá, pásense acá. 2.61. Y cuando analizamos en alimento pelletizado, podemos andar en 2.18 a 2.22. Con solo llegar a 10 semanas con alimento pelletizado y ahí dar desarrollo y engorde en harina, ya pueden bajar inclusive usted a 2.24, 2.22 también. ¿Ya? Así es como andamos. De todos esos análisis y todo ese montón de trabajo que hemos hecho de una u otra manera en la ENCA o en otras granjas, es que se les dice, podemos utilizar las primeras 3 etapas y de ahí entrar en alimento peletizado. ¿Ya? A ver, José Garrido. Vamos. Garrido. Sí, Inge, solo para decirle que, digamos, las primeras 13 semanas, o sea, las primeras 2 etapas, yo podría dar alimento peletizado y ya las últimas 2 etapas ya doy alimento en harina. Bueno, aquí está, ¿bien? Primera etapa, segunda etapa. Hay que agotar la tercera etapa para tener mejores resultados. Y luego entrar con la cuarta etapa con alimento en harina. ¿Ya? Ahí es donde obtenemos los mejores resultados. No sé si a eso te referías, Garrido. Sí, Inge, entonces, digamos, tendría que dar las primeras 3 etapas con alimento peletizado y ya la cuarta ya con Ajá. harina. Eso es. Ya cuando los cerditos, ¿verdad? Aquí, miren, digamos, peso esperado, dice. Háganlo ahí, 2.2, 17.25 por 2.2, traslado en las libras. ¿Cuánto les dio? 37.95 libras.
Cuando los cerdos lleguen a ese peso, que estén cerrando, dice, oh, vean 35, por ahí andan, ya pueden entrar con alimento en harina, obviamente. Inclusive, si siguen con esta etapa y de ahí los agarran de desarrollo engorda, van a tener mejores resultados, ¿verdad? Pero se puede hacer. Eso ya lo hicimos nosotros en la INCA y lo hemos hecho en otras granjas también. Y se logra bajar costos, ¿verdad? En esta parte. Más, como los he dicho, si nosotros ya trabajamos aquí. Ahí hay una experiencia. Adelantito hay otras. Inge, Sí, diga. ya digamos en esas primeras 3 etapas doy alimento peletizado, ya la cuarta doy harina y ya en engorde ya puedo dar solo harina. Desarrollo de harina también, desarrollo y engorde harina. Ah, ya. O Gracias. sea, ahí te vas con, a partir de la 8ª semana, 8, 9 y 10, con alimento en harina. De la 11 a la 17 con alimento en harina, desarrollo. Y con 18 a 22 semanas con alimento en harina, con, ¿verdad? Con un 14% de proteína. A lo que le llaman algunos finalizador. En las fórmulas de purina, por ejemplo, está la etapa 4, de preiniciadores. Luego aparece desarrollina con un 16% de proteína. Luego aparece jamonina o finalización con un 14 a 15% de proteína. Entonces, para recordar, 82.5 en ese plan con preiniciadores, más 220 en la etapa a partir de las 11 semanas a las 17, más 160 a partir de las 18 semanas a las 22. Consumos mínimos en desarrollo y engorde. A veces se consumen más, por eso podemos llegar hasta, ¿verdad? Hasta máximo 290, mínimo 262.5. Pueden trabajar ahí un promedio también, ¿verdad? Entonces, esa es la parte. A veces trabajamos con alimento preiniciador 10 semanas y lo demás es en harina. Ahí les traigo un ejemplo más adelantito. Estos son los análisis químicos proximales en estos alimentos. Aquí le pusimos destete, o sea, preiniciador 18 en harina, mínimo. Insisto, en esta casa comercial sus alimentos son de 19% en harina, eso no, en proteína. Eso no quiere decir que son malos alimentos porque tienen menos proteína. Ya le expliqué por qué. Aquí en esta fórmula, desarrollo 1, 17, desarrollo 2, 15. Y las últimas 3, 4 semanas lo trabajan con 13% de proteína. Ya no lo trabajan con 14. Acá están. Esto de 19. Aquí las últimas 4 semanas, ¿verdad? Lo trabajan con 17. ¿Ya? Eso es lo que tiene. Ahora, bueno, aquí. Este es un pequeño resumen para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, 4 semanas cierran con 0.80. Es la primera semana en destete. 0.85 de conversión alimenticia. Pero ya cuando van en la semana 7, miren cómo va bajando. En la semana, por ejemplo, 8, 1.26. En la semana 13, miren, va bajando la conversión a 1.67. En la semana 14 y en la semana 18, miren cómo va bajando la conversión. Hasta llegar a la semana 19 y la semana 22, que tiene 2.61. ¿Ya? En las otras formulaciones diferentes. Perdón. Ahora ya, en pellets, esto lo podemos bajar a 2.22 en la última semana. Perdón. Vean, algunas experiencias que se han tenido en alimento en harina. Algunos ajustes que hemos hecho. Eso lo hemos hecho ahí en la granja de la INCA. Vean. Con formulaciones en harina, con un 17% de proteína. Ya no es en pellets,
Ya no es etapa 4. A esa etapa comúnmente se le llama crecimiento. Cuando les hablen de crecimiento en cerdos, es una etapa que va en la semana 8, 9 y 10. La que sustituye a ¿qué? A la etapa 4. ¿Verdad? A la etapa 4. En preiniciadores, por ejemplo. Al Vitalechón 4 de la otra casa, ¿verdad? Entonces, que va de 8 a 10, que son en pellets. Entonces, ya no usamos la etapa 4, era lo que les decía, y podemos utilizar en harina. 3 semanas. Y estos son los consumos, ¿verdad? Esta tablita es importante. Toda esta tablita a mí es importante para que usted tenga una idea de cuánto hay que darle un cerdo en la semana o en el día, según semana y según peso y según edad, ¿no? Ahí. Entonces, aquí miren, aquí está el crecimiento. 3 semanas. De este crecimiento, nos llevamos 44.66. Tenía un 17% de proteína. Concentrado en harina. Después venimos y un desarrollo en harina, que lo trabajamos 4 semanas, ¿ya? 4 semanas, con un 16% de proteína. Se iban 101.85 libras. Aquí. Después trabajamos 8 semanas en engorde. Miren. Pero las primeras 2 semanas utilizábamos un engorde que tenía el 15% de proteína. Y solo otras semanas, aquí 6, 4 y 2, las últimas 4 semanas agarramos el cerdo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 semanas con un concentrado que tuviera 14% de proteína. Entonces, y un engorde utilizando 2 semanas nada más con un 15% de proteína. Y el desarrollo con 16% de proteína. También se puede trabajar 4 semanas el desarrollo hasta aquí. 6 semanas en desarrollo. Agarrar el cerdo en la semana 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 6 semanas de desarrollo con 16% de proteína. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 semanas de engorde con 14% de proteína y les da el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, si me suman acá, por favor, 44.66 más 101.85 más 54 más 219.82, ¿cuánto les dio? Vamos a ver. 521.87. 521.87. Sí. Va, muy bien, grábense ese dato. Y hoy vámonos para acá. Aquí. Vamos. ¿Qué etapas nos faltan? Nos falta la etapa 1, 2 y 3. 1.75 más 3 más 9.75. Como traemos en libras, entonces por 2.2, por favor. Y miren cuántas libras se van aquí. Y se las suman a lo que traen allá del alimento que les di. ¿Cuánto les dio? Como 553 por ahí les va a dar. 553.77. Ah, va. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Y esto es lo que me permite a mí decirles que se pueden tener resultados solo con dando la etapa 3 y después pasar a estas etapas. Así, de esta manera, como lo acabo de explicar. ¿Ya? Y tienen también muy buenos resultados. Y obviamente, si yo logro hacer mi alimento a partir de acá y cerrar acá, me llevo ese 20 y hasta un 25% que se le queda al distribuidor. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso me amortigua costos y me da mayor rentabilidad a la actividad de cerdos.
Eso ya es unir la porcicultura con la parte de la elaboración de alimentos, que hoy en día tenemos que manejar esa parte, conocer un poquito de eso. Y como los decía al inicio, eso lo miramos un poco en la práctica de forrajes y alimentación, el curso que viene, y también en bovinocultura, ¿verdad? Si regresamos Dios mediante el otro año, ojalá que este año, ¿verdad? Eso sería excelente que ya estuviéramos iniciando el otro cuatrimestre, iniciándolo en la escuela, o por lo menos que saquemos el mes o los 2 meses virtuales, la teoría, y que ya en el último, allá por noviembre, vayamos a recibir la práctica del otro curso. ¿Ya? Eso sería excelente. Ojalá que lo consideren las autoridades, ¿verdad? A lo mejor ya estamos todos vacunados, así como al ritmo que llevamos, ¿verdad? Entonces, al regreso, ¿verdad? Ahí miramos nosotros cómo le hacemos, ¿verdad? O si no, tal vez en bovinos, en la práctica de bovinos, ya el otro año, en enero, pues miramos ahí cómo nos organizamos para que pasen sus 2 horas en la planta de la escuela para ver cómo se hacen estas formulaciones. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Por eso es importante los módulos y todo eso, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? Pero tenemos que estar nosotros. Si se dan cuenta, eso de repente en la práctica, tenemos que esperar la práctica. Les voy a pedir, miren, visitemos una granja, ¿verdad? Ahí. Vayan a alguna granjita que tengan, si tienen oportunidad. Con una mañana acá, ustedes ya saben, bueno, estos son de engorde, estos son y así. ¿Qué alimentos están dando? ¿Verdad? Y ahí ustedes ya aprenden. ¿Sí? Entonces, ojalá que lo podamos hacer en la práctica para que ustedes, con todo este conocimiento, ustedes vayan. Vayan un día que estén castrando lechones. Yo les aseguro que con esa visita aprendieron, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir. Ojalá que podamos regresar luego y que en la granja La Enca podamos dar todo esto, o por lo menos, ¿verdad? Reforzar un poquito. Entonces, acá estamos viendo pues que esto es solo alimento en harina, iniciando de la tercera fase, ¿verdad? De la tercera fase. ¿Ya? Les decía que nosotros en la ENCA, solo para recordar un poquito, veníamos y de la tercera fase, ni cerrando la tercera fase, ¿verdad? Sino que con 25 y 30 libras ya nosotros pasamos los lechones, algunas veces aquí, a desarrollo. Obviamente el alimento que les damos es la tercera fase y luego la cuarta fase. Y ya después, ¿verdad? Ya entramos con la fase de desarrollo y con la fase de engorde. Y así los tenemos en el mismo corral, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora bien, miremos aquí algunas fichas. Estas son fichas de control de desarrollo y engorde. Peso de ingreso, peso promedio, cuántos ingresaron, alimento. Hay alimentos, por ejemplo, preiniciadores, que los arrancamos a dar a la semana 12 cuando estamos haciendo nuestros propios alimentos. Miren ustedes. Preiniciadores. Yo tuve la oportunidad, no sé, yo creo que ya les conté, de que hicimos alimentos preiniciadores en harina y aplicábamos saborizantes de cocoa, chocolate, fueron los que más resultados nos dieron. Metíamos los cerdos de 12 semanas, de 12 al destete, 12 libras, 13 libras, 14 libras. Con preiniciadores en harina los llevaba a 60 libras. Con desarrollo de 61 a 110 libras, con un desarrollo de 16% y un engorde de 14% de 111 a 220 libras. ¿Ya? Y por ahí andaba con 5.4, 5.5 quintales
elaborado todo en la ENCA. ¿Ya? Eso nos bajaba costos. En aquel tiempo que se podía hacer todo eso en la escuela, hoy es difícil por el famoso guatecompra, ¿verdad? Cuesta realmente. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete a comprar materias primas, hay una diversidad de materias primas. Entonces, eso cuesta un poco. Pero todo esto, experiencias, se las cuento porque esto lo hicimos en la escuela. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad de generar ese plan, ese proyecto de la planta de concentrados en la escuela por necesidad. Porque un día antes, me dice el financiero, ya no hay alimento, ingeniero, para la otra semana. No hay pisto para cerdos la otra semana. Hubieron recortes en el MAGA y no hay disponibilidad de plata en funcionamiento. ¿Qué va a hacer con los cerdos? ¿Qué va a hacer con las vacas? ¿Qué va a hacer con los pollos? ¿Qué va a hacer con todo? Ahí sí que los proyectos nacen por necesidad. Y a través de amistades y egresados, que antes se podía hacer, hoy ya no se puede. Porque el problema es que si quiero regalarle alimento a la escuela, eso me lleva por lo menos 8 días que me lo acepten y que llegue el consejo, que lo acepten y todo. Imaginen, regalado. En ese tiempo, lo que hicimos fue que con el director nos pusimos de acuerdo y fuimos a visitar egresados y nos dijeron, bueno, les vamos a prestar 600, me recuerdo muy bien, 600 quintales de soya y les voy a prestar 1000 quintales de sorgo. Aquí están mis vitaminas, mis minerales, mis aminoácidos, mi esto, mi el otro, todo promotores de crecimiento, la base estacional, y todo eso. Y aquí hay 2 toneles de ácidos grasos en una granja de aves que había, muy amigo el señor de la ENCA, egresado a la ENCA. Y nos dijo, llévenselo. Eso sí, si la ENCA no me lo paga, me lo van a pagar ustedes. Me recuerdo, está bien, vamos. Empezamos a jalar eso en un camión y así comenzó el proyecto de la planta concentrada en la escuela. A mí solo me dijeron, mire cómo sale. ¿Ya? Entonces tuve que venir y ver de qué manera comenzamos a hacer alimento a nivel artesanal con pala de aluminio. Hay una metodología. Después, los voluntarios japoneses nos donaron el equipo que hay ahí en la planta. Y el consejo nos autorizó el construir nada más, ¿verdad? La infraestructura. De ahí todo lo que hay ahí es regalado. Y empezamos ya a cultivar soya, a producir cosas y todo, y empezamos a hacer. Ahí fue cuando hicimos preiniciadores. Todavía no habían en aquel tiempo alimentos, no había llegado el boom de alimentos peletizados en cerdos. Después salió. Y la peletización sí cuesta un poco porque la máquina es un poquito cara. Entonces no vale la pena, mejor comprarlos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que trabajamos esa parte en la escuela. Y por eso es que yo me permito decirles, por aquí nos vamos, aquí lo hacemos. Les dejo esta parte acá. Me llenan para el viernes etapas de alimentación. Dice consumo de alimentos por etapa para que se me vayan familiarizando. Ahí tienen la etapa de alimentos preiniciadores en el primer cuadrito, cuando vimos lechón. ¿Cuánto se me va en la primera etapa? ¿Cuánto en la segunda? ¿Cuánto en la tercera? ¿Y cuánto en la cuarta etapa? Alimentos preiniciadores. En desarrollo ya se las dije, 220 y 160, mínimo, ¿verdad? Peso al inicio y peso al final de la etapa. Aquí, como se las escribí una vez, 71.5 a 150 libras llevamos en desarrollo, en alimento peletizado. De 151 a 220 en engorde, en alimento peletizado. Perdón. El porcentaje de proteína lo asignan aquí. Semanas de duración de la etapa también, por favor, aquí. Aquí dura 7 semanas porque agarramos los cerdos de 11 a 17, ¿verdad? Y de 18 a 22 también 5 semanas. Conversión alimenticia esperada al final de la etapa.
Me ubican aquí todas las conversiones de preiniciadores del cuadrito. Y también aquí, ahí se recuerdan lo que les dije. Aquí está este cuadro de base para que utilicen estas, digamos, en harina, perdón. Aquí, a las 17 semanas. Me recuerdo, perdón, que les dije que eran 2.5. Y si lo hacemos en peletizado era 1.90, 1.94. Aquí les dije también que eran 2.61, ustedes lo sacaron en harina. Pero si lo hacemos en pellets, podemos bajar a 2.22 por ahí. ¿Verdad? Entonces, con este cuadro que ustedes llenen, tienen todo el resumen de indicadores productivos y respuesta animal en todo ese montón de digamos, de cuadros y alternativas alimenticias que utilizamos, ¿verdad? Con esto, chicos, hemos llegado a esta parte final, ¿verdad? Pero nos toca el viernes analizar un poquito más.